Bienvenidos a su canal Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les tenemos un episodio especial en el que, pues bueno, salgo yo y además, pues es acerca de una paleonoticia bastante alarmante para la comunidad paleontológica, pues ha cambiado algo bastante importante de lo que creíamos saber, pero que resulta que siempre no. Es sobre la validez de Nanothyrannus, un asunto que ha estado en disputa por diferentes autores durante ya cierto tiempo, desde 1946. Entonces no es algo nuevo, ni es algo que la comunidad científica no haya pensado antes, es algo que ha estado en el aire muchísimo tiempo. Ahora, antes de empezar, quisiera dar las gracias a los miembros del canal y a los Patreons. Gracias a ellos es que es posible llevar a cabo este tipo de difusión especial de este tipo de noticias, debido a que procesarlo en un video un poquito más elaborado lleva demasiado tiempo y no podría elaborarlo como pues muchos quisieran, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos directamente a la noticia que se publica ni más ni menos que en Nature, y Nature es una revista grandota que está acá arriba, y además es una publicación especial porque no sale, digamos, ya editada, sino que sale antes de la edición, porque sabían que seguramente se les iba a colar esta versión de preview. Entonces por eso salen esas letras por ahí grises que manchan un poco la imagen y demás. Y bueno, el artículo se titula Nanothyrannus y Tyrannosaurus coexistieron al final del Cretácico. Los autores son la doctora Lindsay Sano y James Napoli. Y bueno, aquí pueden ver ustedes el resumen si lo quieren leer con un poquito más de calma. Y pues bueno, el artículo tiene 51 páginas, si no mal recuerdo. Entonces un artículo bastante grande, muy ilustrado y muy bien detallado. Y pues la noticia principal, este es un arte de Anthony Hodgkins, es que Nanothyrannus regresa, ¿no? Y antes de que cualquier cosa pase o acontezca, hay que dejar en claro algo desde ahorita. Eso no es un retroceso científico de ninguna manera, es por el contrario un avance científico, puesto que ahora entendemos mejor algo que creíamos entender hace unos meses, por ejemplo, que es el estatus taxonómico de Tyrannosaurus rex y de Nanothyrannus. Ya veremos, porque son además dos especies diferentes. Ahora, esto en paleontología es normal. ¿Por qué? Por dos razones. Razón número uno es que estas son hipótesis. Todas las asignaciones taxonómicas dentro de la biología en general son hipótesis, y estas hipótesis están en función de qué tan robustas son las evidencias que soportan dicha hipótesis. Ahora, si el consenso científico, no se imaginen ustedes que el consenso científico es un montón de señores en togas en una reunión secreta donde solo se invita a lo mejor de lo mejor. No, el consenso científico es el número de artículos científicos, que al final del día los artículos científicos son las publicaciones en las cuales los científicos comunicamos a nuestros pares lo que hemos encontrado en nuestra investigación. No significa que lo que hemos encontrado sea siempre verdadero, porque es sujeto de falibilidad, y justamente el artículo científico, que es esto de aquí, tiene la finalidad de que sea juzgado, sea criticado, sea evaluado por otros científicos pares, otros paleontólogos. Entonces ese es el fundamento de esto. Por lo tanto, tenemos que ver y entender que las hipótesis de que esto es una especie nueva, esto es diferente de esto otro, A es diferente de B, son eso precisamente, hipótesis, y que el consenso científico se movía predominantemente en torno a que los ejemplares asignados a Nanothyrannus eran en realidad pues simplemente juveniles de Tyrannosaurus rex. ¿Y por qué se dice que ese era el consenso científico? Pues bueno, pues ni más ni menos porque eso era lo que más se repetía en la literatura científica. Entonces, el consenso científico es lo que se encuentran
los científicos con diferentes estudios una y otra vez. Entonces eso es el consenso científico, no es que los científicos se pongan de acuerdo para generar un consenso, que es lo que sugeriría la palabra. Entonces ese era el consenso científico. ¿Y por qué era el consenso eso? Pues sencillo, porque no se había hecho una pequeña cosita que era lo que faltaba para que esto fuera una realidad. Así que si ustedes visitan el video que hicimos hace ya algunos años acerca de Nanotyranus, todo lo que se dijo en ese momento en ese video, porque pues no viajamos en el tiempo, está en función del consenso científico, y en general todo lo que presentamos aquí en Paleos está justamente en función de dicho consenso científico. En Paleos no interpretamos muy seguido a nuestra visión particular, tal o cual hipótesis, a menos de que sean cuestiones que son un poquito más relacionadas a nuestro campo de estudio particular, pero por lo general no es así. Por lo general lo que presentamos es el consenso científico. Y bueno, entonces sin más, lo que encuentran es que Nanotyranus es válido, pero además son dos especies diferentes. Esto de las dos especies tiene algunas cosas que todavía hay que sopesar, pero hay que tener en cuenta que este artículo está enfocado directamente en la validez de Nanotyranus, no tanto en si las dos especies son válidas o no, porque como dice este mismo artículo, eso está siendo trabajado ya de manera monográfica, o sea, brutalmente detallado, grande, por otro equipo de trabajo distinto. Entonces veremos en el futuro un nuevo estudio donde se detalle la validez de la nueva especie que se propone aquí. Ahora, el clásico de clásicos es este ejemplar, el CMNH 7541. Este es el holotipo de Nanotyranus lancensis, descrito por Gilmore en 1946 como Gorgosaurus lancensis. Por ahí de 1970 se le cambia el estatus a Albertosaurus lancensis, porque Gorgo y Alberto tienen también ahí una historia bastante interesante. Y el día de hoy se rescata este como el holotipo de Nanotyranus, que es nombrado por Baker y colaboradores en 1988. Entonces, este es el holotipo, este es el ejemplar que representa a toda la especie. Lo que le pase aquí a este es lo que tiene repercusiones en el resto de ejemplares a nivel de nomenclatura, porque este es el ejemplar tipo. Este es otro ejemplar que se asigna también a Nanotyranus lancensis, que es el KUVP 156375. Este es un cráneo desarticulado, parcial, pero que tiene lo suficiente como para poder ser reconocido dentro de esta especie. Otro ejemplar, que este es el importante y este es el meollo del asunto, es el así llamado Bloody Mary, que en realidad es el NCSM 40.000, ¿no? Warhammer 40.000. Digo, las siglas son The North Carolina Museum of Natural Sciences, que es el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte. Y este es el famoso ejemplar que también fue conocido como los dinosaurios peleadores, Dueling Dinosaurs, que es una hipótesis que ni siquiera se menciona en este artículo, así que si la duda le surge si se estaban peleando o no se estaban peleando, no sabemos, y probablemente no sea así y solo sea una acumulación de cadáveres, como se ha mencionado en diferentes fuentes fuera de este artículo. Ahora, eso todavía no ha sido evaluado de forma pues más meticulosa, por lo tanto pues estaría un poquito dentro del campo de la especulación saber si no es el caso o si es el caso. Pero de momento eso no se toca, no nos importa y no tiene nada que ver con el asunto. Entonces este es el Bloody Mary y este es el ejemplar NCSM 40.000. Este ejemplar es el más importante de todos porque justamente es al que se le hace ese detallito que faltaba y que no encajaba dentro de la visión de si realmente eran dos especies o qué pasaba por ahí. Entonces, bueno, aquí tenemos que los ejemplares proceden de la formación Hell Creek. Esta formación Hell Creek, famosa por sus tortugas, ¿no es cierto? Por tener a Tyrannosaurus Rex, Triceratops y muchos otros dinosaurios famosos del fin del Cretácico de América del Norte. Tiene una porción inferior que es más antigua y una porción superior que es más reciente y que está más cercana a los 66 millones de años, que es cuando se acaba el Mesozoico y el Cretácico en general. Ahora, este Nanotyranus lancensis, que es el Bloody Mary, aquí está el ejemplar 40.000, tiene una masa corporal estimada en 703 kilogramos. Recuerden que estas son estimaciones, no son determinaciones,
porque determinar, es decir, esto es fijo y es así, y calcular a partir de diferentes proporciones de miembros, de diferentes densidades y demás, pues eso se considera como solamente una aproximación. Puede ser una aproximación muy buena, puede ser una aproximación que carezca por ahí de evidencias, pero no deja de ser solamente una aproximación. Entonces nunca tomen eso como un dato invariable, porque si no les va a ir mal en el futuro. Y bueno, este fue recuperado de una localidad cercana a un poblado que se llama Jordan, en el condado de Garfield, en el estado de Montana, en Estados Unidos, que en ese entonces pues está ubicado en este lugar. Y aquí podemos ver trazas del mar interior norteamericano, que ya había desaparecido para ese entonces. Bueno, ya estaba en retroceso pleno, ¿no? Y bueno, hicieron un modelo bayesiano, es decir, un modelado matemático estadístico en función de fechamientos de uranio-plomo, en función de la palinología y de la magnetoestratigrafía de diferentes porciones y de localidades cercanas a esta, porque no se pudo fechar esta tal cual. Entonces, con ese modelo es que se obtiene esta fecha que ustedes están viendo por aquí, los 66.897 más menos todo eso, millones de años. Ahora, eso .897 no es poquito, son 897.000 años. Entonces sí importa esa cantidad de tiempo porque hay un poquito más de resolución estratigráfica. El ejemplar asignado a la otra especie, que es Nanotyrannus leteus, todavía me estoy acostumbrando, es un poquito más superior en la formación, pero le ponen un signo de interrogación porque no se ha publicado formalmente su estratigrafía. Entonces todavía está ahí como la duda de si lo que se dice en círculos académicos es lo que es, o si hay que revisarlo bien y esperar a una publicación científica. Entonces por eso también es que en la paleontología decimos que hay que esperar al paper, porque tenemos que esperar a ver realmente la evidencia y analizarla. Y bueno, aquí para acompañar también está el ejemplar famosísimo del Museo Field, que son las siglas FMNH, Field Museum Natural History, 2081, que es ni más ni menos que el ejemplar de Tyrannosaurus más completo, que no sabemos si es hembra o macho. Su es por Sue Hendrickson, que fue quien lo descubrió, no es realmente el sexo del animal, ¿no? Entonces está ahí comparado para que vean el tamaño, y Sue está ahí con una estimación de 8 toneladas con 223 kilogramos, y se sitúa un poco más arriba en la formación Hell Creek. Recordando que para el consenso científico esto de las 3 especies de Tyrannosaurus, Imperator, Regina y Rex, no es válido, porque fue rechazada la hipótesis por falta de evidencias, ¿no? No es que no sea, es que no hay evidencia suficiente, y de momento decimos, no, mejor no. Para la siguiente, muchas gracias, ¿no? Ahora, la nueva especie se llama Leteus por el río Leto, que es uno de los 5 ríos del inframundo en la mitología griega. En este río, que también se conoce como Ameles Potamos, es el río donde las almas se sumergen para poder olvidarse de su vida pasada, su identidad pasada, y renacer como algo nuevo. Y eso es una analogía que ponen los autores del artículo para justamente este ejemplar que nombra esta especie, que es ni más ni menos que un ejemplar que, si a ustedes les gustan los tiranosaurios, ya lo conocen. Es Jane, este ejemplar juvenil de nombre Jane, que igual no determina su sexo ni mucho menos. Es ni más ni menos que el holotipo designado para esta especie, Nanotyrannus leteus. AE se pronuncia E, entonces no es Letaeus, es Leteus. Entonces Tyrannosaurus leteus, ¿no? Entonces este ejemplar de Burpee Museum es la BM 2002.4.1. Ese es el que se designó como el holotipo, ¿no? Entonces la masa corporal está entre los 833 y los 1200 kilogramos, es siendo más grande que Nanotyrannus lancensis. Este es el ejemplar, este es Jane, y como pueden ver, los huesos que están en blanco son los huesos que se conocen, los huesos que están en gris son los que no se conocen, así que es un ejemplar bastante completo, que sirve muy bien para poder comparar con Bloody Mary, que es el ejemplar 40.000, porque son de una completitud muy comparable, y entonces hay muchos restos que se pueden comparar y se pueden poner a prueba las hipótesis de asignación taxonómica.
Sin embargo, de nuevo, eso va a ser explorado mejor en el futuro, ¿no? Y bueno, hay gente que dijo, ¿no? Ay, entonces aquel acosador tenía razón. No tenía razón. En este artículo se le cita unas 4 o 5 veces. En todas las ocasiones se le cita únicamente para poner de manifiesto qué es lo que decía la literatura acerca del estatus de Nanothyrannus, si era válido, no era válido, quién lo dijo, nada más. No se utilizó su base de datos de morfología, porque es conocido el señor por falsificar especies. Por ahí tiene un mosasaurio falso que pegó y luego hizo pasar por una especie. Entonces ese tipo de cosas poco éticas en la paleontología pues no nos sirven como referente. Entonces no tenía razón ese señor de Read the Paper, porque además el artículo que escribió lo publicó en su propia revista donde él mismo es editor, ¿no? Entonces eso es conflicto de interés, se llama. Entonces todo eso se suma para poder decir: no te creo mucho que digamos, y de hecho la comunidad científica lo vapuleó porque justamente todas estas irregularidades pues nos dicen que no es algo muy confiable que digamos, ¿no? Y al final el argumento siempre era el que decíamos muchos, ¿no? Que sin histología no sirve. Es decir, ¿por qué todos los ejemplares que se supone que son Nanothyrannus, todos son jóvenes? Porque qué casualidad, ¿no? Y eso justamente entraba dentro de la hipótesis que era el consenso científico de decir, bueno, realmente pues si todos los que se ven como jóvenes son jóvenes, pues lo más probable es que sean jóvenes de Tyrannosaurus Rex, ¿no? Y se acomodaban dentro de la curva de crecimiento de Tyrannosaurus Rex. Y siempre decíamos, eso va a cambiar o puede cambiar si encontramos o si se analiza la histología. ¿Qué es la histología? Para quien no sepa, el estudio científico de los tejidos. ¿Por qué? Porque en los tejidos de los huesos de los dinosaurios se puede calcular la edad biológica que tenían estos animales. A diferencia de los mamíferos, donde utilizamos los dientes y donde utilizamos otras cuestiones en los bóvidos, por ejemplo, el qué tan amplio puede ser su cornamenta, por citar un ejemplo. Este caso pues es directamente sobre los huesos, y para hacer un análisis histológico hay que ser destructivos, hay que cortar. Entonces muy pocos estaban dispuestos a permitir que se corten los ejemplares, ¿no? Y otra cosa importante es que no sirve la histología en un cráneo. Entonces si este es el holotipo de... No, la histología biocronológica para saber la edad biológica de los organismos no funciona en el cráneo. O sea, sí tiene tejidos y todo, pero no funciona para eso. Entonces, como no sirve para eso, pues un cráneo no sirve. ¿Dónde sí nos sirve? Los huesos largos. Un húmero, un fémur, una tibia, una ulna. Esos huesos son los ideales. Siendo en esta especie por los bracitos cortitos, pues lo ideal el fémur y la tibia. En esos es donde tendríamos que ver la acumulación de unas líneas de crecimiento detenido, que justamente es lo que significa lag. No es la que te da jugando al Fortnite y de repente ya estás en otro lado del mapa, no. Es líneas de crecimiento detenido. Eso es lo que significa lag. Y es más o menos como las líneas de crecimiento de un árbol. No es igual porque el hueso se remodela. A diferencia de las maderas que generalmente no se remodelan y los anillos se van quedando conforme el árbol sigue creciendo y sigue creciendo. En los huesos hay remodelación. Las líneas del joven se van borrando y las líneas del adulto van perdurando porque el hueso está vivo y es dinámico. Entonces, para poder hacer esto, hay que hacer no solamente el corte, que es destructivo, sino también hay que hacer un modelo de crecimiento basado en parientes cercanos, así que no era algo fácil. Pero resulta que sí lo hicieron para este ejemplar, que es el Bloody Mary, el 40.000. Y ese ejemplar 40.000 resulta y resalta que tiene ni más ni menos que 25 líneas de crecimiento en el fémur, y gracias a esas líneas y a las líneas de la tibia se pudo hacer o integrar dentro de los modelos estándar que se tienen para calcular edad biológica en los dinosaurios. Se pudo saber la edad biológica de este ejemplar y tenía más de 14 años, o sea, un poquito más de 14 años el aproximado. Y eso se supo observando el fémur y observando la tibia. Y aquí podemos ver esas líneas que están bastante evidentes y que están marcadas justamente por estas flechas. Hay algunas que aparecen más pegadas y algunas que aparecen más despegadas. Esas tienen su explicación dentro del artículo, pero básicamente las que están agolpándose hacia el final del crecimiento es porque el crecimiento se está desacelerando, es porque está adquiriendo
lo que se conoce como madurez somática. Su cuerpo está llegando al estado adulto, no al estado final, porque estos animales tienen crecimiento perpetuo, tenían crecimiento perpetuo. Los paleontólogos siempre tenemos esa manía de hablar en presente, perdón. Tenía crecimiento perpetuo, pues seguía creciendo, pero a un ritmo mucho más corto. Si se fijan, la línea de separación entre estas dos lags es monstruosa, es enorme, pero las líneas de separación hacia la parte de la corteza del hueso, hacia el exterior, se van agolpando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque el crecimiento cada vez es menor. Es decir, este individuo ya era un subadulto en la fase final, que se conoce como la fase asintótica de crecimiento, cuando ya está alcanzando la estabilidad. En las curvas, nosotros tenemos la curva de crecimiento de los animales en una expresión de forma de asíntota. Déjenme ver si lo puedo dibujar aquí porque la cámara está al revés. Pero básicamente tenemos un crecimiento exponencial muy rápido y luego el crecimiento se va a detener. Entonces, cuando se está empezando a detener es lo que denominamos la asíntota. Y justamente este ejemplar, el Bloody Mary, alcanzó esa asíntota. Entonces podemos decir que estaba muy cerca de la madurez somática, y esto era el santo grial del nanotirano. Esto era lo que tanto estábamos esperando, lo que tanto decíamos: falta esto, falta esto, falta esto, y por fin lo tenemos, y lo que comprueba es que efectivamente Nanothyrannus pues es válido. Ahora, aquí tenemos líneas o puntos de crecimiento a partir de modelos, es decir, no todos estos puntitos representan un ejemplar, de hecho representan varios. Ahí tenemos dos líneas para Tyrannosaurus representadas por puntitos. La línea de color sólido representa la tendencia del grupo, mientras que las líneas punteadas, o bueno, la colección de puntos que yo veo como línea por la costumbre, ¿no? Esta línea de aquí y esta línea de aquí representan justo estos ejemplares. La de arriba es Su y el de abajo es este ejemplar, que es el TCMI 2003-661, que es conocido como Boki. Boki resulta que es del morfo ligero de Tyrannosaurus Rex. Si no conocen esto, Tyrannosaurus tiene dos formas corporales, una robusta y una ligerita. Boki pertenece a el morfo ligero, mientras que Su pertenece al morfo robusto. Entonces son estos dos morfos. ¿Qué son? ¿Qué representan? No lo tenemos claro, no sabemos si son dos especies, no sabemos si son los dos sexos, no sabemos si es variación temporal, no sabemos si es variación geográfica, por lo que los ejemplares de T-Rex tienen el pequeñísimo gran detalle de que tienen muy mal representada su información de recolecta y de estratigrafía. Por eso es tan importante saber dónde exactamente lo recolectaste y que no lo levante cualquiera, ¿no? Porque esa información se pierde y daña estudios futuros. Entonces no sabemos qué representan los dos morfos de Tyrannosaurus Rex. En el caso de Nanothyrannus, la hipótesis es que uno representa una especie y el otro representa otra especie diferente. Para Tyrannosaurus Rex no. ¿Por qué? Quién sabe. Pero bueno, ahí están. A este tipo de crecimiento lo llamamos bimodal. Y nosotros deberíamos estar bien familiarizados con este crecimiento bimodal porque nuestra especie lo tiene. Nuestras hembras y nuestros machos crecen de manera distinta, y cualquiera que haya sido adolescente hace poquito lo sabe perfectamente bien, porque sabe que las hembras crecen rápido y alcanzan la asíntota de manera rápida, mientras que los machos tardan más en alcanzar su crecimiento. Por eso decimos muchas veces de manera un poquito coloquial que las mujeres dejan de crecer a los 18, mientras que los hombres dejan de crecer a los 21. No es tan exacto, no es como que tu cuerpo esté esperando y diga, 21 años dejamos de crecer. No, sigue creciendo un poquito más adelante, tanto para un sexo como para el otro. En algunos se detiene incluso antes. Hay una variación individual. Por eso también no podemos hablar de medidas oficiales y esas cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos ese crecimiento bimodal. Sin embargo, no sabemos qué representa en Tyrannosaurus, pero para Nanothyrannus los autores decidieron que eran dos especies diferentes. Por un lado, Leteus, y por otro lado, Lancensis. Lancensis siendo más chiquito, que está representado justamente aquí abajo, y Leteus aquí arriba. Ahora, que hay un error en el artículo directamente, porque aquí está el BMRP 2006 4.1. 4.1 es un Triceratops que se llama Homero. Y en realidad era 4.4, porque ese es otro ejemplar diferente que se llama Pity. Entonces Pity es un tiranosaurio que se le estiman unos 15 años a partir de estudio histológico, es decir, es un adolescente todavía. No así el ejemplar Bloody Mary, que es el 40.000, ¿no?
El ejemplar Warhammer le hubieran puesto. Pero bueno, ahí está, ¿no? El 40.000. Ese es cerca de ser un adulto somático. Por eso es que es tan importante. Ahora, aquí como pueden ver, si ya despegamos a Tyrannosaurus, porque eso nos junta mucho la gráfica, solamente tenemos los nanotiranos, ¿no? El Nanotyrannus leteus, que está aquí arriba, representado por Jane, y aquí está Nanotyrannus lancensis, representado por Bloody Mary. Recuerden que los puntos no indican un solo ejemplar, sino que están dentro de un modelo de crecimiento, es decir, es un solo punto de aquí, es el real, la edad biológica. En el caso de Nanotyrannus lancensis de Bloody Mary son 14 años de edad. En el caso de Nanotyrannus leteus, ahorita no me acuerdo, pero más adelante les digo qué edad tenía. Pero es un adolescente todavía y tiene una masa corporal más elevada. Por lo tanto, este crecimiento bimodal es interpretado como dos especies diferentes. Y aquí vemos la justificación con todas estas líneas de colores que aparecen por aquí, que son ni más ni menos que diferentes modelos de crecimiento. Entonces, no todos los modelos son iguales, algunos toman en cuenta algunas características, otros toman otras características del ciclo de vida de los organismos, y por lo tanto son más o menos estrictos en cuanto a la forma de la asíntota. La asíntota tiene forma de una S acostada, de hecho de ahí viene el nombre, y por eso ven todos esos colores, y si se fijan, caben dentro de dos modelos asintóticos totalmente diferentes. Por lo tanto, se sostiene en este artículo que pues son dos especies completamente diferentes. Ahora, aquí viene la justificación en cuanto a modo de crecimiento y de vida. Me voy a poner aquí en medio de los modelos porque pues estos modelos no se llenaron. No se llenó el monomolecular, no se llenó el von Berfanlani, ni el logístico, ni el extremo, ni el sin nombre. Se llenó el Gompertz. Entonces a ese modelo es al que se parece más el tipo de crecimiento observado en estos dinosaurios. Entonces volvemos de nuevo a estas dos líneas que son el crecimiento bimodal de Tyrannosaurus Rex. Este es Su, este es Boki. Este es morfo grueso, este es morfo delgado. Y aquí tenemos lo que los autores de este estudio interpretan como dos especies diferentes. Leteus siendo más grande y Lancensis siendo más pequeñito. En el caso de Lancensis, la diferencia rosa sólida, que son esos 205 kilogramos, es porque se le estiman 694 kilogramos de masa corporal y unos 17.3 años en el modelo. Recuerden que tiene 14. Pero se le extendió a los 17.3 para reflejar la madurez somática total. Ahora sí ya es adulto completo, Bloody Mary. Y cuando llegara a ser adulto completo, según estos modelos, pesaría unos 694 kilogramos. Y si se le compara con Jane, igual llevándola a 17.4 años con la madurez somática, Jane tendría 899 kilogramos, lo cual representa esa diferencia de 205 kilogramos acorde al modelo. Por lo tanto, los autores dicen, estas son dos especies diferentes. Esa es su hipótesis, ¿no? Esta misma hipótesis, según comentarios de diferentes expertos en tiranosaurios, todavía no les acaba de convencer del todo, ¿no? Pero bueno, eso todavía está en debate. Que Nanotyrannus sea válido, eso ya no está tan en debate. ¿Por qué? Por esto otro. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, Su cuando tenía 17.7 años de edad? Pues tenía una masa corporal de 2 toneladas con 547 kilogramos. Era una bestia. Y eso se distingue de Nanotyrannus lancensis, que a la misma edad, Bloody Mary, tendría solamente sus 694 kilogramos. Hay una diferencia de 1 tonelada 853 kilos. Eso es muchísimo para que sea la misma especie, y por eso la histología era tan importante. Era imposible determinar este tipo de cosas sin la histología. Siempre los autores recurrían a morfología, pero la histología era lo que iba a resolver este debate tan intenso. Y ahora sí ya podemos hablar de esto que en su momento muchos llegamos incluso a considerar como no un punto fuerte de discusión, porque esto puede cambiar a lo largo del desarrollo de un organismo. Y a pesar de que había gente muy enfática en este tipo de cosas, los paleontólogos realmente no lo tomaban en cuenta esto, las diferencias de los brazos de estos animales, porque se pueden cambiar a lo largo de la ontogenia. Ahora que se ha determinado por la histología, ojo,
que el ejemplar 40.000 Bloody Mary era un subadulto alcanzando la asíntota y que hay una diferencia de más de 1 tonelada, 800 kilogramos, con un adulto de Tyrannosaurus Rex de la misma edad, entonces, bueno, no un adulto, un subadulto también, de la misma edad, entonces ya podemos decir son dos especies diferentes. Y ahora sí ya podemos comparar los brazos. Y resulta que proporcionalmente el húmero de Tyrannosaurus Rex es muy grande, mientras que el húmero de Nanotyrannus es más cortito, pero la mano tiene el caso contrario. Tyrannosaurus tiene una mano proporcionalmente más corta, mientras que Nanotyrannus tiene una mano proporcionalmente mucho más larga. Y lo más importante e interesante de todo esto es que tiene una falange vestigial que Tyrannosaurus no tiene. ¿Por qué? Porque resulta que aunque todos de chiquillos alguna vez pusimos las manitas con 2 deditos y dijimos soy un tiranosaurio, en realidad eran 3, nada más que el tercero estaba representado solo por el metacarpo, el hueso de aquí de la palma estaba presente, ¿no? Y aquí lo vemos en este ejemplar de Tyrannosaurus, que es esta varita de hueso pequeña de aquí. Entonces esto representa el dedo 1, este es el dedo 2, que es el dedo medio y más largo, y el dedo 3 solamente es el metacarpal. Mientras que en Nanotyrannus, aparte del metacarpal, tenemos una falange que es vestigial, algo que Tyrannosaurus no tiene, pero Gorgosaurus sí. Y ahora podemos entender, entre otras cosas, por qué le decían Gorgosaurus a Nanotyrannus en su momento, ¿no? Con las limitaciones técnicas de sus tiempos y todo, pero bueno, por eso, por esta similitud, más bien por las del cráneo, era que se pensaba porque todavía no había manos conocidas, ¿no? Y bueno, ya proporcionalmente hablando, es uno de los tiranosauroides con los brazos más largos en proporción a las patas traseras. No al cuerpo completo, ojo, a las patas traseras. Aquí estamos viendo la proporción de los brazos, que por aquí le volé la leyenda del eje Y. Aquí en la leyenda del eje X la dejé, longitud de fémur. Y vemos que entre más arriba en la gráfica esté, significa que el brazo es más corto en proporción al fémur. Y entre más abajo en la gráfica esté, significa que el brazo es casi igual de largo o más largo en proporción a el fémur. Entonces justamente Nanotyrannus lancensis tiene un brazo pues relativamente grande, mientras que Tyrannosaurus pues tiene sus bracitos característicos y tan icónicos que durante tanto tiempo hemos conocido. Ahora, el análisis filogenético, que es la parte que a mucha gente le puede interesar. Aquí tenemos dos. En la parte de arriba tenemos el análisis de máxima parsimonia, que es un análisis clásico, y el de abajo es un análisis con un bagaje estadístico, es un bayesiano. Entonces, si a ustedes les saben estas cosas, pues, si les gustan más los bayesianos, ahí está el bayesiano. Si les gusta más la parsimonia, ahí arriba está la parsimonia. Pero los dos coinciden en su forma general. Vemos al principio una zona sombreada en gris, que está aquí compuesta por Susquityrannus, Xiongwanlong, Timurlengia, Apalachiosaurus, el Alectrosaurus, no voy a pronunciar eso, en gris. Esos serían los tiranos basales, ¿no? No primitivo, pero sí basal. Y luego después tenemos ahora sí al grupo conocido como Eutyrannosauria, los verdaderos tiranosaurios, compuesto por 3 clados. Arriba en amarillo tenemos a la subfamilia Tyrannosaurine, que está de hermanita con la que está en rosa, que es la Albertosaurine, y juntas conforman la familia Tyrannosauridae. Estos son los tiranosáuridos. Empezamos con Vistaiversor, Jingveisaurus, Teratophonius, Gorgosaurus, Libratus, Albertosaurus, y ahí hay unas propuestas filogenéticas interesantes porque hay especies nuevas. Y luego del otro lado, en los tiranosaurinos pasan cosas interesantes. Por ejemplo, los tiranos narigones, ¿no? Chianzusaurus, Alioramus, quedan dentro de Tyrannosaurine, no se les reconoce como Alioraminos. Por ahí hay tema de discusión a futuro, pero bueno, ahí están. Y ahí está Tyrannosaurus, Tarbosaurus, Suchentyrannus, Litronax, Aspletosaurus, Thanatotheristes, que son los tiranosaurinos, los robustos, los grandes. Y los ancones son Teratophonius, Gorgosaurus, Albertosaurus. Y resulta que se crea para este artículo una nueva familia, que es la familia Nanotyrannide. Entonces Nanotyrannide va a tener a los autores que vimos al principio,
Y ahí están varios ejemplares, ¿no? Tenemos a Moros intrepidus, que es parte de la familia Nanotiranidae, y tenemos por ahí a los ejemplares discutidos por acá. En la parsimonia los vemos en una politomía, es decir, no está resuelto quién es más pariente de quién es hermano de quién y demás. Ahí están casi todos juntos. El único que se separa es el BMRP 2002 4.1, que es ni más ni menos que Jane. Entonces ese es el ejemplar que se está aquí proponiendo como Nanotirannus leteus, ¿no? Entonces ese es diferente, mientras que los otros se agrupan dentro de Lancensis para este análisis. En el análisis de bayesiano sí vemos una resolución un poquito más clara, pero vemos más o menos el mismo arreglo. Tenemos a Jane por fuera y luego todos los demás formando un solo clado, que pues sería el propuesto como Nanotirannus lancensis. Ahora aquí hay otro tema de discusión, porque también uno podría tomar el corte por aquí abajo y decir todos son Nanotirannus lancensis y punto, ¿no? Y es variación dentro de la misma especie, que es bimodal, igual que Tyrannosaurus rex. Todavía eso no está aceptado ni mucho menos, pero es una propuesta que se puede tomar o considerar, ¿no? Y aquí algo interesante es que Dryptosaurus y Apalachiosaurus caen dentro de Nanotiranidae, mientras que en el análisis de parsimonia cae Moros intrepidus dentro, pero no caen ni Dryptosaurus ni Apalachiosaurus. Entonces son propuestas de qué es lo que pasa. Ahora, en cuanto a la biogeografía, lo que se propone es que al principio había un intercambio bastante fluido entre América del Norte y Asia y sus tiranosauroideos, ¿no? Entonces estos tiranosauroides iban y venían y no había realmente una provincialidad muy marcada, es decir, aislamiento geográfico de estos grupos. Conforme pasa el tiempo, ahora sí se presenta el aislamiento geográfico, evolucionan estos dos linajes, y cuando el mar interior norteamericano al final del Campaniano, al principio el Maastrichtiano, comienza a retroceder, es cuando el linaje de los nanotiránidos cruza desde Apalaquia hacia Laramidia. Y una vez que cruza, pues bueno, sigue ascendiendo hacia el norte y finalmente se encuentra con el linaje de los tiranosaurinos, y particularmente con Tyrannosaurus rex aquí en el norte, en la formación Morrison, que es donde están estos ejemplares. No se conocen en otras formaciones, de momento los de Nanotyrannus. Los de Tyrannosaurus sí están en otras formaciones geológicas. Y bueno, esto sería como lo más importante del artículo, y por si tienen la duda de cuáles son las diferencias morfológicas entre Nanotirannus lancensis y Nanotirannus leteus, aquí les puse los que están con rojo que dicen lan son los lancensis, y los que están aquí abajo con lae son los leteus, ¿no? Entonces aquí en el postorbital lo importante es que es esta púa pequeña que se llama proceso caudorrostral. No está presente en Nanotirannus lancensis, pero sí en leteus. Esa es una diferencia. La otra, por ejemplo, en Nanotirannus lancensis tenemos una fenestra maxilar, que es este agujerito de acá, pequeñito, mientras que en Nanotirannus leteus es un poquito más grande, pero todavía lo consideran como pequeña, y tiene una variación también a una forma alargada, ¿no? Y la otra, que puse aquí como leteus, en realidad es lancensis. El que es largo es el de leteus, justamente. Entonces este de aquí corto representa lancensis también. También hay un foramen subnarial en la parte de las narinas, un hueco que no alcanzamos a ver porque tendríamos que rotar el cráneo, pero está ausente totalmente en estos dos, pero sí está. También está ausente en este de aquí. En el que estaba presente era en Tyrannosaurus rex. Y la otra diferencia está en el atlas, en la vértebra axis, en la parte de la espina neural, donde los autores proponen que para Nanotirannus leteus la espina neural en esa parte es crenulada, es decir, tiene una forma zigzagueante, que es esta que se alcanza a ver aquí. Mientras que para Nanotirannus lancensis sería una forma recta. Sin embargo, ese carácter es un poco dudoso, porque realmente ahí es donde va fijada un ligamento, y el ligamento es sujeto de modificaciones ecomorfológicas, ¿no? Algo que no es sujeto de modificaciones ecomorfológicas es esto, como los huecos de la vértebra. Uno solo en el caso de leteus, mientras que varios para el caso de lancensis. Esto sí es un carácter un poquito más valioso, ¿no?
Y aquí entre Pity, que no sabemos qué es porque quedó como Nanotirano SP, y Leteus, pues vemos que la fosa glenoidea se expande y se sale en la parte de la cintura escapular. Esta es la escápula y este hueso aquí en forma de media luna es el coracoides. Entonces esta fosa de aquí sale un poco hacia afuera, hacia la parte exterior del cuerpo, y pues bueno, ahí está. En Leteus, en la parte del dentario, tenemos un diente 2 de la mandíbula sin reducción, tenemos un alveolo grande. Sin embargo, estos son unos rayos X al holotipo de Nanotirannus lancensis, vemos un diente reducido. Es una cuestión que quienes ya vivimos el caso Rex Regina Imperator, ya vimos que esta segunda posición dental inferior es muy variable, entonces está todavía en discusión. Entonces es solamente para que vean algunas de las diferencias. Otra pregunta que seguramente se harán es, entonces ya nos quedamos sin juveniles de Tyrannosaurus Rex. La respuesta es probablemente no. A Chomper no se le menciona por ningún lado, que es ese ejemplar, el Mor 6625. Aquí en esta figura, por ejemplo, Stan representa a un Tyrannosaurus Rex, Jane representa a un Nanotirannus Leteus en este caso, y Chomper podría representar un verdadero juvenil de Tyrannosaurus Rex. Y digo podría porque al final del día no está analizado dentro de este artículo y por lo tanto pues no podemos concluir nada. Entonces, como conclusiones rápidas, pues tenemos que... Ay, lo quité, sí ya. Como conclusiones rápidas tenemos que Nanotirannus es válido y eso ya no está en duda porque justamente se llenó ese requisito que tanto estábamos pidiendo varios, que era justamente la histología. Muéstrame un Nanotirannus que sea adulto o por lo menos que esté cerca de ser un adulto. Y este ejemplar, el Bloody Mary, el 40.000, justamente nos muestra eso que tanto estábamos pidiendo. Los otros no. Jane no nos mostraba eso, Pity no nos mostraba eso, por ejemplo. Entonces estos ejemplares no eran buenos para apoyar esa hipótesis. Entonces primero se tenía que encontrar un nanotirano adulto o subadulto y se encontró. Entonces con esto cambia completamente el estatus taxonómico de esto. Sobre si es más temprano o no, sobre si son dos especies, si hay una familia llamada Nanotirannide que, como vimos, cambió muchísimo la composición de un análisis a otro. En el de parsimonia salían moros y en el otro salían otros dos, Palachiosaurus y el otro que no me acuerdo ahorita cuál es. Eso nos indica que no está tan seguro, tan fuertemente amarrado eso, ¿no? Pero bueno, es interesante y seguramente que será explorado mucho más adelante en el futuro, ¿no? Y ahora la ecología de Hell Creek, que es esta famosa formación geológica, ya dejó de tener nepotismo cretácico, porque en el pasado pensábamos que justamente Tyrannosaurus Rex había llenado todos los nichos con sus ontomorfos, es decir, con sus propios juveniles les había dado el trabajo del depredador mediano del ecosistema, y ahora sabemos que no, el depredador mediano del ecosistema era Nanotirannus. Ya quedará en el futuro saber si era una especie, eran dos, y si, por ejemplo, Nanotirannus lancensis dio origen a Nanotirannus leteus, y si es así, entonces la tendencia en ese grupo fue el aumento del tamaño corporal. ¿Por qué aumentó el tamaño corporal? Ya sería cosa de futuros estudios poderlo determinar. Probablemente la competencia con Tyrannosaurus Rex, probablemente el aumento de talla de las presas mismas, no lo sabemos de momento. Quedan muchas preguntas en el aire, pero por lo menos una fue respondida muy satisfactoriamente, y esta es: Nanotirannus es válido. Así que eso es lo nuevo que hay, y si en el futuro sale otro estudio que diga, no, sabes que aquí hay errores y no es válido, no se espanten, no se rasguen las vestiduras, así funciona la ciencia, es normal, y en paleontología es más que normal porque tenemos muy poquito con qué trabajar. Los fósiles son una evidencia, estos de aquí, son una evidencia muy poco
digamos, explorable en términos de que nos falta mucha información, pero con lo poquito que tenemos, los paleontólogos a veces hacemos milagros. Entonces, espero que este video les haya sido informativo, espero que haya cambiado su enfoque en cuanto a los tiranos de Hell Creek. Y pues nada, muchísimas gracias por su apoyo al canal, al proyecto, y nos estamos viendo muy pronto con otro video acerca de ciertos tejidos que están mucho en discusión de algunos dinosaurios, sobre todo por algunas comunidades de aficionados a monstruos de ficción. Y bueno, nuevamente reitero mi agradecimiento tanto a los miembros del canal como a los Patreons, porque sin ellos esto no habría sido posible. Y nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima. Bye bye.